Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu participación en este programa Proteger. Perteneces al equipo de Proteger. Has estado participando mucho tiempo como columnista, así que te consideramos todavía como parte del equipo. Estás también muy atareado con tu trabajo en el sur. Sos de la provincia de Río Gallegos, vas y venís a Buenos Aires, así que me contabas que ahora están haciendo 2 grados allá. Y bueno, y sos uno de los pocos profesionales que se está dedicando a la seguridad en los servicios de penitenciaría de la misma provincia de Río Gallegos. Yo creo que debe ser el único colega que se dedica al servicio penitenciario. Y sos docente también de los chicos, de los cadetes, de los chicos de los futuros oficiales del servicio penitenciario de la provincia de Río Gallegos. Así que, bueno, te doy la bienvenida, muchísimas. Bienvenida no te doy, te doy un saludo nada más. Yo te considero parte del equipo, así que te paso el micrófono para la gente que aún no te conoce y presentate. ¿Cómo estás, Adrián? Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, sí, es verdad, yo también me siento parte de la casa. Ya veníamos haciendo cosas para el programa, así que bueno, vamos a seguir incrementando el conocimiento para la audiencia que no me conoce. Soy Adrián Ortigosa, soy licenciado en Seguridad Ciudadana, soy egresado del IUFA, del Instituto Universitario de Policía Federal Argentina. Actualmente me encuentro maestrando en una maestría denominada Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por IDAES UNSAM. También actualmente me encuentro como docente en la escuela de cadetes con los cadetes de tercer año del Servicio Penitenciario de Santa Cruz. Santa Cruz Sí. cuenta con un servicio penitenciario nuevo, lleva recién 8 años de vida, o sea, está en un proceso de construcción. No contamos con lo que se denomina técnicamente un establecimiento de ejecución de la pena. También el personal ha sido transferido, viene de policía, la mayoría, y ya también se cuenta con una o dos camadas ya egresados formados como técnico en tratamiento penitenciario. Pero en sí, la mayoría del personal venimos de policía. En mi caso también yo tengo más trayectoria como policía de Santa Cruz que como penitenciario. En esta oportunidad pensaba compartir con vos y con todos los oyentes un tema que, si bien por ahí llama la atención que un profesional de la seguridad ciudadana se ocupe, es hablar sobre la cárcel como un espacio neutralizador de la criminalidad. ¿No? Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver las cárceles, los espacios de prisión con la seguridad? Porque se entiende que la fuerza o el organismo estatal, la agencia estatal encargada de generar respuesta a la inseguridad, es la policía. Si Claro. bien la policía es el brazo coercitivo del Estado, tiene por ley la facultad de reprimir en caso, ¿no?, de mantener la paz social. eh, en Argentina, conforme nuestras normativas, hemos ido evolucionando. Entonces, si antes se entendía que la inseguridad era un problema netamente de orden público y que el Estado, con sus brazos coercitivos, con sus agencias, debían dar solución mediante la norma o el punitivismo de su norma, esto con el tiempo ya quedó demostrado que no alcanzó. Entonces, ahí es donde emerge la seguridad ciudadana. Y ahí aparecemos nosotros, los licenciados en seguridad ciudadana. Es como un emergente de esa seguridad pública tan abstracta, tan objetiva, que en un momento entendía que era la única que podía llegar a dar solución a el tema de inseguridad. ¿Y por qué aparece la seguridad ciudadana como un emergente? Porque empezamos a ver que no solamente la norma era la solución. Esto no quiere decir que nos tenemos que alejar de la norma, pero sí empezar a pensar qué factores inciden, ¿no? En lo delictual. ¿Por qué los delitos se dan de cierta manera? ¿Por qué en cierto territorio o en cierta jurisdicción se dan ciertos delitos que en otros no? Entonces, empezamos a pensar esos factores que pueden ser sociales,
culturales, religiosos, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Y los profesionales de la seguridad ciudadana entendemos que el abordaje de la seguridad es multifacética, es multidisciplinaria. Debemos nutrirnos de muchas ciencias, no solamente de la norma, sino Sí, también de la totalmente criminología, sí, sí, totalmente de la acuerdo, Adrián. sociología, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es ¿no? Otras multi, ciencias que nos ayuden a poder entender y comprender sí, ese tipo de delito y por qué se da en esa jurisdicción, ¿no? Podemos citar a la criminología ambiental, por ejemplo, ¿no? Y de preguntarnos por qué se dan ciertos delitos en la Patagonia Argentina que tal vez no se den en el norte argentino. A pesar claro, de que conforme nuestra norma el delito es delito en el norte como en el sur, pero va no, sí, sí, variando, va sí, mutando sí. el modus operandi, los delitos en sí. Bueno, uno por ahí puede pensar, bueno, es el clima, en el sur es más sedentario, la gente vive más aislada, no es tanto de compartir debido al clima que no te permite, no sé, por ahí deambular por las calles, son muy pocos los días que se puede hacer cosas al aire libre, que por ahí en el norte sí te permite, el clima del norte te permite. Entonces yo también creo que por ahí también van variando los tipos de delitos. Claro, Pero, porque la finalidad del licenciado en seguridad y ciudadana es prevenir, o sea, hacer la prevención como para que no se produzca el delito. Pero vos vas más allá, porque es multifactorial, como decís vos. Una vez que es detenido, se hizo cesar el delito por el brazo coercitivo que puede hacer la policía, un arresto civil o como fuere, y va a la cárcel el, el autor del hecho, no es que ahí termina la historia sigue tal cual. continuando. Es La una idea es persona esa. que está afectado por ciertas y determinadas situaciones en su vida, circunstancias. Ahí interviene la sociología criminal, la psicología, la psicología criminal, una serie de situaciones que hay que conjugarlas para ver si podemos transformar ese reo en una persona que vuelva a ser útil, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y Tal ahí estás cual. vos, justamente. Y ahí llega el licenciado en Seguridad Ciudadana y a su vez se Sí, ocupa de este espacio claro, neutralizador de la criminalidad, que son los sí, servicios penitenciarios, y que, como dije anteriormente al inicio, los servicios penitenciarios en Argentina revisten el carácter de fuerza de seguridad. Entonces somos como primo hermano con las fuerzas de sí, seguridad netamente como se sí, conoce. totalmente, Si totalmente, bien sí, la misión y función de un policía, podríamos decir, es es la prevención del delito y la persecución del delito siempre y cuando medie una orden judicial. claro, La misión y función de un penitenciario es la custodia y guarda de ese privado de su libertad y su futura reinserción social, claro. ¿no? Pero ambas son instituciones del Estado, son agencias del Estado. Entonces es como un circuito. Acá podríamos, no sé, citar al sociólogo Rodríguez Alzueta, que cuando él habla de circuitos rotatorios, él denomina a los espacios de prisión en Argentina como un circuito rotatorio, porque dice, vos primero, el primer interventor del Estado, ¿quién es? La policía. La policía te conduce a comisaría. ¿No? En la comisaría se realizan los trámites correspondientes a una detención o una aprehensión. Posterior, ¿qué otro organismo actúa? La justicia. ¿No? El Poder Claro, Judicial, otro organismo del otro Estado, organismo, sí, otra agencia del Estado. Y una sí, vez que la justicia realizó su trabajo, esa persona va a cumplir pena a un servicio penitenciario, ya sea federal o sea provincial. Otro organismo del Estado. Entonces, yo siempre digo que son como brazos coercitivos del Estado. Y este brazo coercitivo, que son los servicios penitenciarios, yo denomino espacios neutralizadores de la criminalidad, que los diferentes gobiernos tienen para poder controlar el delito en sus pueblos. Y a tengo su una vez consulta, también, sí, tengo una consulta, Adrián. Esto es personal, ¿no? De acuerdo a la experiencia que vos tenés. La cárcel como espacio neutralizador de la criminalidad, ¿no? Viste que últimamente la Nación dispuso que los internos no estudien más en la universidad o recortar el estudio. ¿Eso sería para beneficio o
sería algo que puede perjudicar eh, la transformación del interno. ¿Cómo lo ve? ¿Bien o mal eso? Para mí es incorrecto esa afectación a la... Bueno, acá primero también para que se entienda quiero explicar. La Sí, 24660-96 y su modificatoria, como yo la llamo, por este motivo. Es una ley que toda ley que saca el Estado en relación para abordar el delito es una política criminal, ¿no? Bueno, sí, eso primero por un lado. La 24660, ley de ejecución de la pena, ¿sí? Bueno, sí, esta ley... Yo siempre hago un ejemplo que es como un triángulo, ¿no? Y traigo la teoría lombrosiana, no por Lombroso en sí, porque no es una teoría que me agrade mucho, pero ¿por qué la traigo? Porque cito, hago el triángulo, arriba ubico a Lombroso. ¿Lombroso qué era? Médico. médico. A los costados sus discípulos, Garófalo por un lado, abogado, Norma. Y por el otro lado, Enrico Ferri, sociólogo. Y acá ingresa todo lo que es lo sociológico. Entonces, uno con este triángulo se da cuenta de la impronta, del espíritu de la ley, que tiene estos ingredientes. Lo médico, lo clínico, la norma, por otro lado, y lo social. Acá entran trabajadores sociales, psicólogo, docente, criminólogo, no docente. Todo ese aglomerado de personas, ¿no? Sí, Hacen a que la 24660 se pueda cumplir en su esplendor y a su vez esta ley va remarcando los pasos que debe seguir ese privado de su libertad durante el transcurso de su pena, que se denomina progresividad de la pena. ¿Sí? ok, Esa progresividad de la pena tiene fases diferentes. Fase una, por ejemplo, de la socialización, es cuando esa prima facie uno ingresa y uno tiene que a esa persona tomarle los datos, informarle de cuáles son las pautas y los reglamentos que uno tiene que cumplir al interior de un penal, conocer de dónde viene, saber quiénes son sus familiares, qué amigos, amigas van a visitarlo. Eso es todo un proceso que se realiza al ingreso de un penal, que se denomina fase de socialización, ¿no? Eso es cuando ingresás. Pero a su sí, vez, también esta progresividad de la pena tiene régimen, ¿no? Y uno de los regímenes de esta política criminal, acá yo no soy abogado, simplemente mi enfoque siempre es antropológico social y desde las ciencias sociales, ¿no? Yo analizo la norma desde este enfoque. No soy abogado, así que por ahí no conozco mucho netamente de lo jurídico. Pero ¿por qué digo que para mí es incorrecto? Porque si el espíritu central de la ley de la 24660-96 es la custodia y guarda de ese privado de su libertad y su futura reinserción social, si yo le estoy quitando estos derechos, estoy yendo en contra del trabajo, de la labor del penitenciario, que es reinsertar en sociedad a ese privado de su libertad, claro. ¿no? Por ejemplo, una de las últimas modificatorias es la conocida ley Prietti, que actualmente es el ministro de Defensa, ¿no? Que Sí, cuando él era, creo que en ese momento era legislador del Senado. Bueno, ¿qué se afectó a la ley, a la 24660 en ese momento? Un beneficio, que casualmente vos lo citabas, ¿no? El tema del derecho a la educación. sí, Entonces, ¿qué decía ese cambio? Bueno, mira, lo que buscamos con este cambio es que si a Adriano Ortigosa su pena es de 20 años, que la cumpla sí o sí. Yo tengo que estar encerrado 20 años. No interesa si yo dentro de esa progresividad de la pena, dentro de ese régimen de la pena, yo voy avanzando, voy haciendo las cosas bien, voy obteniendo buena conducta, me dedico a estudiar, demuestro interés de cambiar y modificar esa conducta criminal que fue la que me condujo a estar en prisión, porque se entiende que ese es el trabajo del penitenciario, el de acompañar a ese penado que vino del medio civil, del mundo civil, donde participamos todos, porque vivimos todos. No es que los que estén detenidos o los penitenciarios mismos sean astronautas, no. Las cárceles están pobladas de personas, que son personas que también conviven con nosotros en sociedad. Esas conductas indeseables que el Estado sanciona y
lleva a prisión, son conductas que la traen también del medio civil, de la sociedad donde estamos integrados todos. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué lugar le queremos dar al espacio prisión en sociedad? ¿Un lugar de castigo, de venganza? ¿O netamente un lugar que sea de reinsertar a la sociedad, de reinserción social? ¿No? Creo que ahí está el debate, y creo que todavía nos falta mucho como sociedad crecer para poder discernir qué es lo que queremos hacer con las cárceles, qué utilidad le queremos brindar a las cárceles, porque la norma es clara. La 24660 te dice que vos tenés que tratar de que ese penado no se vaya, no se fugue del penal, o sea, la seguridad, y por otro lado, la futura reinserción social. Entonces, si vos, como Estado, después te contradecís y a la misma ley le quitas derechos, ¿cómo hace el penitenciario para que ese privado de su libertad pueda egresar de la cárcel y pueda tener otra herramienta, haya cambiado ese hábito y esa práctica que trae de afuera, y entender que no es solamente un medio de vida la criminalidad, también está el trabajo, el estudio, hay otras prácticas, hay No, otros sí, medios. y según decían los medios, los internos que habían estudiado y que habían recuperado su libertad, había un alto porcentaje de esos que habían estudiado carreras universitarias de que no habían reincidido nuevamente cuando habían obtenido su libertad. O sea que, obviamente, claro, salen con un título y ya se reinsertan en la sociedad trabajando en lo que ellos estudiaron, obviamente, ¿no? Claro, yo vengo de hacer mi trabajo de campo para mi tesis de maestría en el CUSAM, el Centro Universitario San Martín, que funciona en la unidad 48 de José León Suárez. Este penal es del Servicio Penitenciario Bonaerense, Sí. ¿no? El CUSAM es como una extensión de la Universidad de San Martín, pero funciona al interior de la cárcel. Cuenta con una particularidad, sí, eso también es llamativo, que estudian penitenciarios y privados de libertad juntos, ¿no? Uno ingresa al aula y te encontrás con los dos sentados uno al lado del otro, ¿no? Que uno dice, mi primera impresión fue, no puedo creer que un Claro, el tren penitenciario esté sentado fantasma. al lado de un Sí, detenido. Pero claro. bueno, pasa, Sí, sí, existe, y sí. el CUSAN es uno de esos ejemplos que llama la atención, ¿no? Pero a su vez también es esta política, ¿no? de la universidad ingresando al interior de las cárceles, demuestra que no es tanto ese antagonismo entre el penitenciario y el privado de su libertad, ¿no? Entre, como se denomina en la jerga, el llavín, el candado, y Sí, el verdugo, sí, el ¿sí? reo. Claro, tal Pero cual. no, pero viene bien porque el reo se humaniza dentro de todo, porque hay que ver cuál es, ¿no? Qué, qué, qué pensamientos tendrá, ¿no? Un Sí, aparte, interno. aparte hay registros importantes. Ahora me estoy acordando uno que un día llego y veo que viene el camión de traslados, Sí, porque lo iban a llevar, no sé si a un juzgado o a otro lugar, a varios privados de su libertad, porque en la unidad 48 es una unidad de máxima seguridad. Alberga a 4.000 privados de su libertad, así que sí, imagínate, es sí, lo inmenso. conozco, sí. Bueno, No, no porque estuve entonces, preso, tuve que ir haciendo investigación. cuando viene el camión de traslado no lleva a Sí, uno, lleva a 10, a 15. claro, ¿No? Y me acuerdo que iban, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, el penitenciario con el arma, con su arma correspondiente, con las esposas, esposados los privados de su libertad, etcétera. Todo se veía bonito. Pero lo que sí me llamó la atención es que iban caminando, y entre el penitenciario y el privado de su libertad iban hablando de los autores de una materia. Iban intercambiando ideas entre ellos. No porque, no sé, Bourdieu dice tal cosa. No, pero a vos te parece, porque yo interpreté que dice esto, ¿no? Y ahí yo me quedé como alucinado con cuando pude tomar ese registro. Que de hecho en mi tesis de maestría lo cuento, ¿no? Pero más allá de eso, uno dice, bueno, mira qué importante que es la norma, por un lado, como dije anteriormente, pero también lo social, porque estamos hablando de personas. O sea, sí, tanto el penitenciario como el privado de su libertad son personas. También en una de las entrevistas, un penitenciario
un director me decía, a nosotros nos tienen como que somos el baño de la sociedad, es lo que hay que esconder, como eran las casas antes, me dice el baño atrás, el patio al fondo, y no se dan cuenta que somos personas que vivimos en ese mismo barrio, en esa misma sociedad, que los privados de su libertad dice, vienen también a muchas veces del mismo barrio donde venimos nosotros, Sí, que nosotros compartimos horas, me dice. Otro director me decía, mirá, conocí a un detenido, no sé, en un penal en Campana, estaba finalizando su carrera, 30 años de servicio, y lo vuelve a encontrar y se iban a ir juntos, uno de retiro y el otro cumpliendo toda su pena. Ellos me decían prácticamente a veces cumplimos la pena juntos, es uno como penitenciario y el otro como privado de su sí, libertad, ¿no? sí, Salvando sí, las distancias. sí, salvando la distancia, sí, sí, Pero sí, bueno, también, viste, esa humanización que existe, no, sí. esas Y relaciones interpersonales, es y- muy apasionante. Y a mí como licenciado en es, Seguridad Ciudadana me llama mucho la atención. no, es muy valorable la profesión de penitenciario. Yo te digo, no me hubiese gustado nunca ser penitenciario. Hubiese preferido ser bombero, ¿no? Y no penitenciario. Hay que Sí, sí. tener, hay que tener templanza, ¿no? Hay que Tenés que tener tener muy forjado el templanza, hay que espíritu tener un poco para de vocación, vocación de vocación, sí. servicio, vocación social, porque también pasa muchas veces de que hay personas que se resisten porque saben que, bueno, que ese privado de su libertad está cumpliendo una pena porque cometió un delito que es incómodo. También es Sí, aceptable ese comentario o esa autopercepción de decir, yo no podría estar trabajando con una persona que realizó tal hecho, tal cosa, ¿no? Me pasó también en una de las exposiciones que una chica, ¿no? Me decía, bueno, mire, usted está de acuerdo con la reinserción social de los detenidos, y yo le digo, bueno, conforme nuestras normas, nuestros protocolos, nuestra constitución, nosotros tenemos todo una impronta en la reinserción social, entendemos que los espacios de prisión en Argentina, las cárceles, son un lugar de reinserción social, no es un lugar de castigo, no es un lugar de claro. venganza, a pesar que por ahí lo vemos de esa manera, pero teóricamente usted al convertirse en penitenciaria, toda su carrera va a trabajar con personas privadas de su libertad que han cometido una conducta indeseable y el Estado lo sancionó con una pena y está cumpliendo pena. Y ahí comienza la tarea del penitenciario. No importa qué delito haya cometido, porque si no cometés ningún delito tampoco vas a estar en prisión. Claro. Entonces, detenerse a pensar en eso es no entender la labor penitenciaria, a mi modesto entender, ¿no? Bueno, Es como decir, bueno, mira, lo penitenciario, la labor penitenciaria no es lo tuyo. Por ahí lo policial, o bien por ahí otra profesión. Pero netamente, ser penitenciario requiere de una vocación de servir, de servicio enorme. No, hay también una tesis muy conocida de la doctora Mouso, el deber ser, no, la objetivación y la subjetivación del agente penitenciario, así se llama la tesis. Esta es importante porque lo que ella demuestra es el ser y el parecer, ¿no? Los reglamentos, la norma al penitenciario le exigen esto, esto y esto, pero el penitenciario hace lo que puede con lo que tiene y trata de hacer las cosas bien. ok, Un ejemplo que me pasó, para contarte otro, es, estuve un día en la unidad 19 de Seiza haciendo mi trabajo de campo para mi tesina en ese momento. Se había cortado el agua en un pabellón. Viene el oficial de seguridad interna y me dice, mirá, conforme las normas y los protocolos que yo le tengo que suministrar agua de red a ellos. No puedo suministrarle agua de, no sé, de una boca de incendio, porque esa agua no claro. está permitida. No, Le puede no, servir no para es, ducharse y para limpiar, pero no para claro, tomar ni para cocinar. Pero claro. también ahí también entra esa humanización que yo te decía anteriormente y le quiero comentar a toda la audiencia, de que son personas los que trabajan ahí y los que habitan las cárceles. Y el penitenciario, hablando con los privados de su libertad, coordinaron que podían sacar agua de una boca de incendio hasta que, bueno, se haga todo ¿no? El trámite administrativo que es tan burocrático y hasta que llegue la solución, eso iba a llevar unos días, Sí, ¿no? Entonces el agua iban a sacar de una boca de incendio, iban a usar para lavar, para limpiar y para ducharse, no para tomar ni para cocinar. Pero el mismo oficial de servicio me dice, mirá, si mañana uno de estos privados de libertad se enoja, le digo,
y me denuncia, yo puedo perder el trabajo, porque a mí la norma me dice esto y me exige esto. Entonces yo digo, bueno, también qué importante cómo prevalecen las normas consuetudinarias, ¿no? Esas que no están escritas en ningún lugar, pero en la cotidianidad prevalece para que se pueda hacer y llevar adelante la labor penitenciaria de la forma más pacífica posible, porque Claro. también el penitenciario no quiere conflicto, no quiere No, motines, no quiere. Y también a la cárcel se lo ve como un lugar morboso y como un lugar siempre de venganza. Creo que la primera entrevista que me haces vos y que no me preguntás sobre este tema, porque lo primero que te preguntan, ¿y en la cárcel pasa esto? ¿Se abusa de los privados de libertad? ¿El penitenciario es un arbitrario? ¿Es un abusivo? ¿Vulnera derechos? Y en no, realidad, no. He hablado, sí, mira, he hablado con otros penitenciarios y no estás estás, creo que muy sintonizado con con los penitenciarios que hablé. Eh, los pensamientos son muy parecidos, ¿eh? Así que no, son sí, excelentes los penitenciarios, a pesar que, como yo te digo, yo soy policía, no soy penitenciario, sí, por sí, mi sí, sí, sí. formación y mi año de servicio, pero bueno, también le he preguntado a un exdirector de la escuela de cadete del Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Si él creía en la reinserción social, y él me dijo, Adrián, si yo no creo en eso, no me vestiría de gris. O sea, Claro, también, ¿no? Ese sentido de pertenencia que tienen ellos es claro, llamativo. sí, sí, sí. El ser penitenciario es como, no, es una maravilla. Yo me quedé re sorprendido porque por ahí en policía vos ves que el tema de camaradería es como que está un poco débil ahora, ¿viste? Las nuevas Sí. generaciones como que te dicen, pero ¿qué es eso? ¿De qué me está hablando? Casualmente yo le inculco a los cadetes el trabajo en equipo, el compañerismo, porque yo veo que hay como una individual... son todos los trabajos de forma individual. No quieren compartir con el compañero, ¿no? Y hacen trabajo en grupo y uno se da cuenta que uno trabajó y el otro no. O como esa simetría de que, bueno, yo soy el cadete más antiguo, entonces vos tenés que hacer las cosas, yo te voy tirando letra. Y yo le digo, Claro. no, porque si es un trabajo en equipo, la nota es una sola. Entonces, si yo veo que tal cadete, si Quiroga se merece un 10 y Ortigosa se merece un 5 y va a quedar un 5. Claro. No voy a poner un 10, le digo, porque el trabajo es en equipo, los dos tienen que trabajar y los dos tienen que demostrar interés, vocación y sobre todo compañerismo, porque eso después le va a acompañar en la carrera, ¿no? Sí, Se van sí. a cruzar las guardias, se van a entregar los servicios. Y si somos individualistas, bueno, viste, no sé, Quiroga no me llegó a las 8 y bueno, son las 5, chao, me fui. Sí, es ¿Viste? fundamental Porque el trabajo sea, en equipo y también en lo que es liderazgo, ¿no? Para el chico este que decía, tiene que dar ejemplo con sus propias acciones, ¿no? Decir, no, muchachos, acá dirijo yo hago esto, distribuir el trabajo, pero no decir, che, hagan todo ustedes. O sea, es un equipo, como decís vos. claro, tal cual, es el trabajo en equipo, uno entiende el verticalismo, uno entiende, ¿no? Lo castrense, que es lo que son las Claro. fuerzas, que es parte de la organización y bueno, y está bien que así sea, porque así también los contemplan las normas, los reglamentos, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que también es importante el tema humano, social, más en los tiempos que vivimos. ¿No? El acompañamiento del otro, la empatía hacia el otro. Porque Tu muchas página veces, para que, tu página para que tu blog para que la gente lea tus artículos que subís. mi página es adrianortigosa.com, ahí tengo todos mis artículos que hago, que escribo, que trabajo sobre políticas penitenciarias. Así que bueno, lo invito a que puedan visitar y también a disposición para cualquier consulta, para Ok. cualquier colaboración, no hay ningún problema. Es como Bueno, vos dijiste anteriormente, sos un bicho raro porque soy licenciado en Seguridad Ciudadana y hablo de cárcel y no soy no, penitenciario. no, pero está buenísimo. Tenemos que abarcar todo nosotros. Tenemos que estar en todos No, lados. Así que, es que en realidad es parte nuestra, sí, no es que sí, estamos usufructuando algo que no es nuestro, estamos invadiendo un sí, sector que no es nuestro. sí, no, está Es buenísimo. parte Me nuestra, encanta. somos profesionales de la seguridad Claro. Y la seguridad está en todos lados. y ¿Dónde los no está la servicios seguridad? penitenciarios revisten en carácter de fuerza de seguridad, como es Claro. la policía, como es la Sí, gendarmería, como es prefectura, como ya lo mencioné anteriormente, o sea, es parte, lo que pasa es que no está visibilizado y no hay no. como una
claro, una internalización de la sociedad, de entender que los servicios penitenciarios también son un brazo coercitivo del Estado, que no es solamente la policía, y que, como dije anteriormente, y cité al sociólogo Rodríguez Alzueta, ¿no? Es un circuito rotatorio la privativa de la libertad, porque ingresás en una comisaría, de la comisaría te pasan a una alcaidía, de la alcaidía te podés ir, no sé, a otro lugar, y después, si tenés suerte, terminás en un establecimiento de ejecución de la pena, que es donde deberíamos cumplir pena. Pero bueno, muchas veces, ¿no? Ese peregrinar nos lleva para un lado y para otro. Por eso este sociólogo creo que lo denomina correctamente, ¿no? Un circuito rotatorio. Pasamos por varios lugares hasta llegar a... Adrián, hemos llegado al final de la entrevista. Has estado genial. Era de esperar, ¿no? Ya te conocía un Bueno, poquito. muchísimas gracias y bueno, a disposición. Me gusta mucho lo que hago, como verán, me apasiona, así que Sí, bueno, podemos estar horas charlando sobre penitenciarismo. Así que bueno, agradecerte una vez más por sí. todo el trabajo que ya hemos llevado adelante y vamos a seguir haciendo cosas. Así que pronto Esperemos, ya che. terminé mi maestría y ya hablaremos un poco más de la seguridad ciudadana Dale. y su implicación en la sociología de la cultura, que es Dale. importantísimo también esto. Bueno, un abrazo a la distancia. Gracias, Adrián. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chau, chau, Estamos chau. viendo. Chao.